Geografía. El patrimonio cultural en México. Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos a su sesión de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía, donde aprenderemos información interesante sobre el espacio geográfico. Soy el profesor Ismael Alberto Ávila Gómez y es un placer estar con ustedes. Saludos maestro y saludos a quienes nos siguen en casa. Mi nombre es Nadia Jiménez y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Antes de comenzar, les recordamos continuar practicando las recomendaciones de salud ante la situación sanitaria que estamos viviendo. Recuerden la importancia del lavado de manos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas. Además, les recomendamos quedarse en casa y en caso de tener que salir, se debe mantener la sana distancia. Ahora sí, comencemos. En esta ocasión estudiaremos un tema muy importante, el patrimonio cultural de México, el cual evoca al aprecio de nuestra cultura e identidad como mexicanos, así como invita a la preservación de las diferentes manifestaciones culturales que tienen lugar en nuestro país. El propósito de la sesión es mostrar la relevancia del patrimonio cultural en México, así como la localización y distribución de sus ejemplos más representativos. Seguro que a todas y todos nos gustará conocer sobre este tema. Para poder tener un panorama de lo que representa el patrimonio cultural en México, abordaremos los conceptos de patrimonio cultural y sus tipos, el material y el inmaterial, así como las manifestaciones culturales que enriquecen y hacen más grande a nuestro país. Pues empecemos. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafos, libro de texto de geografía. En su cuaderno recuerden anotar la fecha en la parte superior de la hoja, así como el tema de esta sesión, el patrimonio cultural en México. Si comparten cuaderno con otras asignaturas, recuerden anotar también el nombre de esta, geografía. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverlas con ayuda de sus profesoras y profesores. Para comenzar, me gustaría plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuál es el patrimonio cultural de México? Pueden registrar en su cuaderno sus respuestas. Recuerden que involucra los conocimientos previos que tengan acerca del tema y al final, al tener un conocimiento más amplio, podrán volver a generar una respuesta más completa y argumentada. Empezaremos hablando del término patrimonio cultural, el cual se refiere al conjunto de bienes materiales que son heredados de generación en generación, siendo estos bienes valores, creencias, tradiciones, costumbres, religiones, lenguas, entre otros elementos distintivos de la cultura de un grupo social, región o país. México cuenta con una gran riqueza cultural, la cual es un referente para las identidades de nuestros pueblos y es tan diversa como nuestras culturas. Por ello, es fundamental la labor del Estado mexicano de promover políticas públicas que salvaguarden el patrimonio cultural, así como la valoración y apropiación de parte de las comunidades, las cuales le otorgan un significado o valor particular y lo mantienen vivo. El patrimonio cultural se divide en dos tipos, el patrimonio cultural material y el inmaterial. Hablemos del patrimonio cultural material. Este se refiere a todas aquellas manifestaciones culturales que se pueden tocar o que son palpables, como los vestigios arquitectónicos, esculturas, templos, calles, monumentos, pirámides, ambientes naturales, lo mismo que edificios coloniales e incluso instalaciones industriales. El patrimonio cultural inmaterial lo conforman todas aquellas manifestaciones que no podemos tocar o que son intangibles,
como la música del mariachi, pero que son el reflejo de la creatividad, el pensamiento, el humanismo y las artes. De acuerdo con la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural, Organismo de las Naciones Unidas, ONU, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, son inherentes a las comunidades. De igual modo, este patrimonio cultural es recreado constantemente por las comunidades y grupos que interactúan con la naturaleza, lo que promueve el respeto a la identidad cultural. Como sabemos, México se reconoce como un país multicultural y multiétnico, en donde habitan diferentes grupos culturales interactuando entre sí, lo que ayuda a tener una riqueza cultural que trasciende las fronteras. En México, las instituciones destinadas para cuidar y preservar el patrimonio cultural son la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, CENCROPAM. ¿Podríamos conocer un poco de estas instituciones, maestro? Por supuesto, la Secretaría de Cultura, en conjunto con el Instituto de Antropología e Historia, INAH, da seguimiento a las labores de monitoreo y revisión de los inmuebles del patrimonio cultural. En coordinación con el INAH y el INVAL, se realizan acciones para la preservación de museos y zonas arqueológicas. Por otra parte, el CENCROPAM tiene como tarea sustantiva la atención de las obras que tienen declaratoria de monumento artístico de la nación y aquella obra considerada con valor estético relevante. Para reafirmar lo mencionado del patrimonio cultural de México, los invitamos a ver y escuchar el siguiente material audiovisual. Pongan mucha atención y tomen nota de lo más importante. ¡Corre video! Seguramente has oído hablar de patrimonio cultural y que es algo que debemos preservar como parte de nuestra identidad como mexicanos. Pero, ¿sabes en realidad qué significa la palabra patrimonio? ¿Sabes por qué lo asociamos a la cultura y por qué la danza tradicional forma parte de nuestro patrimonio cultural? Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, una empresa o una nación. Derivado de este concepto, existe el patrimonio arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, natural, etc. Nuestro país cuenta con un extenso patrimonio conformado por recursos naturales, una historia milenaria, tradiciones y expresiones artísticas, cuyas manifestaciones las encontramos a cada paso y que nos susurran al oído quiénes somos y cuáles son los símbolos, los valores y los significados que nos conforman como sujetos pertenecientes a una sociedad y que nos dan identidad. Todos estos elementos conforman lo que llamamos patrimonio cultural. Entonces, el concepto de patrimonio cultural adquiere mayor importancia, pues es un conjunto de expresiones materiales e inmateriales que se transmiten de generación en generación, crean un vínculo entre el pasado y el futuro y generan un sentimiento de identidad en las personas. Estas huellas del pasado las reconocemos en manifestaciones tangibles, por ejemplo, en las pirámides de Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, Tulum o Palenque, que nos hablan de la gran riqueza de conocimientos de las culturas del México prehispánico, o bien en los murales hechos por Diego Rivera, que nos hablan de las tendencias artísticas de su época. Al hablar de patrimonio tangible, también debemos incluir los recursos de la naturaleza, como los bosques, selvas, desiertos, mares, ríos, lagos, lagunas, flora, fauna silvestre, entre otros. El patrimonio cultural inmaterial se refiere a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos o individuos reconocen como parte de su identidad.
como lo son los rituales, festividades, espectáculos, lenguaje y técnicas relacionadas con la artesanía o gastronomía, que heredamos y que transmitimos a las generaciones siguientes. La comprensión del patrimonio intangible, que incluye el conjunto de símbolos, valores, conocimientos, comportamientos, significados, formas de comunicación y de organización social, contribuye a mantener la diversidad cultural y promueve el diálogo y el respeto hacia otros modos de vida. Como pudieron observar y escuchar, el patrimonio cultural de México se manifiesta de forma material e inmaterial. El patrimonio cultural material se refiere en todos los recursos, edificaciones y documentos que son la representación del entorno de un país. El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales. Ahora veamos y escuchemos otro video para conocer más acerca de las manifestaciones culturales de nuestro país. Pongan mucha atención y tomen nota si lo consideran necesario. ¡Corre video! Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Ahora, con todo lo que ya sabemos sobre el tema, ¿qué les parece si ponemos en práctica nuestros conocimientos? Vamos a usar la dinámica del crucigrama, con el objetivo de encontrar las palabras faltantes que muestran el patrimonio cultural de México. Para identificar cada palabra, se dará una referencia e imagen de apoyo que les ayudará a ubicar y a poder encontrar la palabra relacionada con el patrimonio cultural en el crucigrama. Vamos a comenzar. Estoy lista, maestro. Corresponde a la línea de color rosa. Es un patrimonio cultural que incluye piezas de diferentes lugares como Chiapas, Nayarit, Guerrero, Veracruz y Jalisco, que en su conjunto representan un amplio panorama del folclore nacional con diversas variantes. Veo que se trata de una presentación de un baile típico nacional. Entonces, está hablando del aspecto cultural de la danza y el baile. ¡Muy bien!
Este es uno de los aspectos culturales de nuestro país, su danza y baile, que se representan en cada región como una muestra del sentimiento y las emociones de los grupos que la conforman. Ahora mostraremos las siguientes referencias. Corresponde al espacio marcado con el color azul. Es un aspecto en el que intervienen los trazos precisos y simétricos, las formas en las estructuras de los edificios o las casas en un espacio a través de las diferentes épocas. Es una iglesia que representa colores, estructuras con un diseño y proyección arquitectónica, característicos de un tiempo y lugar determinados. Estamos ante un rasgo cultural de nuestro país, que es la arquitectura que nos rodea. ¡Excelente! El patrimonio cultural que se muestra es la arquitectura, en donde los espacios abiertos cobran una importancia e influencia nacional y fuera de las fronteras. Veamos las siguientes. Corresponde al espacio marcado con el color anaranjado. Representa los lugares y paisajes que tienen un valor relevante desde un punto de vista histórico, estético, simbólico, científico o del medio ambiental. Es el entorno que vemos cada día y que por su valor natural y ambiental requiere ser cuidado y preservado para las futuras generaciones. Me estoy refiriendo a los patrimonios naturales que tenemos en México. ¡Correcto! Una expresión de nuestra cultura es el patrimonio natural, que se refiere a las reservas de la biosfera, monumentos naturales, reservas y parques nacionales. Es un tipo de patrimonio que se caracteriza por mostrar la riqueza en las expresiones de cada uno de los pueblos, que son lenguaje, costumbres, tradiciones, geografía, expresiones artísticas, museos, monumentos, etc., siendo nuestra herencia prehispánica en México. En pantalla observamos una imagen de la ciudad prehispánica de El Tajín, situada en el estado de Veracruz. La ciudad del Tajín alcanzó su apogeo entre los inicios del siglo IX y los del XIII, llegando a ser la más importante del noreste de Mesoamérica, después de la caída del imperio de Teotihuacán. En función de todas estas manifestaciones, la relevancia histórica consideró que estamos hablando del patrimonio cultural en este caso. Correcto, Nadia. El patrimonio cultural es lo que nos da identidad, donde se expresan toda la creatividad y emociones de los grupos que viven y conforman nuestro país. Veamos cuál es la siguiente palabra que indica otro tipo de patrimonio cultural. En el crucigrama aparece en color gris. Ahora observamos las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca, situadas en el valle de Tlacolula, en el estado de Oaxaca. Este sitio comprende dos conjuntos de vestigios arqueológicos prehispánicos y una serie de cuevas prehistóricas y refugios rocosos. Es un conjunto de creaciones tangibles de una comunidad y tiene una gran relevancia histórica, cultural y material. Si hablamos de objetos que podemos percibir físicamente con nuestro tacto, entonces nos estamos refiriendo a un patrimonio cultural material. ¡Excelente! Nadia, muy buena respuesta. Vamos a la última palabra. ¿Te parece bien? Me parece excelente, profesor. Se trata de la palabra que se ubica en las casillas rojas. Ahora estamos hablando del conjunto de tradiciones, saberes y costumbres que son practicadas y heredadas de una generación a otra. En pantalla tenemos la casa taller del arquitecto Luis Barragán. Ahí convergen corrientes estéticas y elementos artísticos modernos, autóctonos y tradicionales. Considero que estamos hablando de un patrimonio cultural inmaterial, maestro, ya que los saberes y conocimientos son intangibles, aunque se puedan expresar en obras y manifestaciones culturales. Muy bien, Nadia. Estás en lo correcto. Nos referimos al patrimonio inmaterial. Miren, así queda ya resuelto nuestro crucigrama completo. Hemos terminado esta dinámica. ¿Qué te pareció, Nadia? ¿Y ustedes en casa lograron identificar todas las palabras? Me pareció excelente probar lo que he aprendido, maestro, para complementar el
tema, les quiero compartir 2 datos interesantes sobre el patrimonio cultural del país. Adelante, te escuchamos. ¿Sabían que los museos son sin duda una muestra del patrimonio cultural de cualquier país? Por eso, en México se ha establecido la red de museos del INVAL, que se conforma por 18 espacios ubicados en la Ciudad de México, Chihuahua, Morelos y Oaxaca, mientras que la red de museos del INAH se constituye de 162 recintos, además de 193 zonas arqueológicas y una paleontológica. Por otra parte, ¿sabían que la UNESCO es un organismo que determina el patrimonio cultural de la humanidad de cada país? México cuenta con 35 aspectos culturales considerados como patrimonio cultural de la humanidad. Ejemplo de ello es la Reserva de la Biosfera de Siancán. En la lengua de los mayas que poblaban la región de Siancán, significa origen del cielo. Se ubica en la costa oriental de la península de Yucatán, en el territorio de Quintana Roo. Dicha reserva de la biosfera abarca selvas bajas y medianas, manglares, marismas y una amplia zona marítima atravesada por un arrecife de coral. Además, alberga una gran riqueza de flora y fauna. De esta última encontramos más de 300 especies de aves y un gran número de vertebrados terrestres, característicos de la región. Otros lugares destacados como patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO son los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Estos sitios comprenden 14 monasterios en perfecto estado de conservación. Sus edificios son representativos del modelo arquitectónico traído por los primeros misioneros franciscanos, dominicos y agustinos, quienes evangelizaron a las poblaciones indígenas en el siglo XVI. Este tipo de arquitectura ejerció una gran influencia en todo el territorio mexicano y más allá de sus fronteras. En otro ejemplo, maestro, sabemos que Ciudad Universitaria también es un patrimonio cultural de la humanidad. Gracias, Nadia. Esta información nos permite conocer aún más sobre el patrimonio cultural de nuestro país y a su vez de su valor a nivel mundial. Además, imagínate qué gran experiencia estudiar en Ciudad Universitaria. ¿No lo crees? ¡Claro que sí, maestro! Sin duda, es un espacio fuente de inspiración para que nuestras alumnas y alumnos en casa continúen con sus estudios. Ahora, sigamos con el reto de la sesión. En esta ocasión, tendremos un reto en el que nos acompañarán desde sus hogares para realizarlo. Van a dibujar o pegar recortes en el cuaderno sobre el patrimonio cultural que les rodea en su localidad. Investíguenlo y al terminar, compartan sus hallazgos con su familia y docentes. Éxito en la realización de sus trabajos. ¿Recuerdan la pregunta que les hicimos al inicio de la sesión? ¿Cuál es el patrimonio cultural de México? Estoy seguro que ahora tienen más elementos para enriquecer y argumentar su respuesta, ya que sabemos más del patrimonio cultural de México, siendo este el conjunto de las diferentes expresiones culturales, los sitios que envuelven a nuestro país con arquitectura, danza, gastronomía, música y que nos vinculan con nuestro entorno y nuestra gente, invitándonos a generar un sentido de pertenencia e identidad. Si quieren saber más sobre el patrimonio cultural en el país, les invitamos a consultar la página de la UNESCO para conocer los patrimonios culturales de la humanidad en México. Si se interesan por conocer más ejemplos sobre el patrimonio cultural en el país, también pueden visitar la página de internet de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Gracias por la información. Voy a visitar las páginas para conocer más del patrimonio cultural de México. Perfecto. Concluimos la sesión el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho, aunque todavía nos falta más por descubrir sobre el espacio geográfico. Por lo que las y los invitamos a seguir las transmisiones de Aprende en Casa 3 Geografía. ¡Hasta la próxima!